Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Vamos a cambiar de tema. Ya lo sabe que los lunes y también igual a lo largo de lo que son estos días, hoy martes también en esta ocasión, son días de abrir consulta con nuestros amigos del Hospital Cima. Y en esta ocasión está con nosotros el doctor Saúl Antonio Madrigal Sánchez. Él es especialista en laparoscopía ginecológica, ahí mismo del propio Hospital Cima. Doctor, antes que nada, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? No, el gusto es mío. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, doctor, y sobre todo con estas temáticas que creo que es muy importantes. Y sabemos que tenemos un amplio público femenino aquí en esta emisión de las noticias y creo que es importante hablar de su salud y sobre todo cuando estamos hablando de temas de ginecología es muy importante. Y por ejemplo, vamos de saque de lo que es lo básico, doctor. ¿Quién debe ir al ginecólogo? Es una pregunta súper común porque en este momento quizá existe un poquito más de apego de las mujeres que están en edad reproductiva, pero también escuchamos por parte de las madres ¿cuándo es el momento de llevar a mi hija al ginecólogo? Si cuando empiezan a tener su periodo, si cuando salen de la adolescencia, si cuando ya están a punto de casarse o empezar a tener relaciones. Entonces la realidad es que, por ejemplo, la población pediátrica llega hasta los 18 años y la mayoría de las mujeres en edad pediátrica visitarán a su ginecólogo independientemente del periodo. Okay. Obviamente, por las condiciones que vivimos en nuestro país, es muy común que haya mujeres embarazadas antes de los 18. Entonces también el embarazo será una de las primeras causas para que acudan. Pero la realidad es que cuando un problema sale del sector pediátrico y ya entra en la cuestión ginecológica, recibiremos esa referencia directamente del médico que los ve en la infancia. Okay. Y las mujeres obviamente después de esa edad seguirán acudiendo hasta que llegue la parte final de su menopausia. Perfecto, ahí está el dato, y dato importante, sobre todo porque en muchas ocasiones, hay veces que todavía existe, no estoy hablando general, pero todavía existe así como que el temor o el más que nada, ¿qué van a decir si pregunto, no? Que creo que es importante, así es que ahí está aclarando ese dato. Doctor, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas, ¿cuál es el error más común, por ejemplo, que cometen en su control de embarazo? Lo podríamos dividir en dos cosas. A ver. La primera es que muchas veces se dejan guiar por consejos familiares que siempre son muy bien intencionados, que de hecho yo es un comentario que les hago frecuentemente. El hecho de que tu familia te dé consejos que estén con alguna base científica o no, lo están haciendo con la mejor de las intenciones. Claro. Pero muchas veces es mucho más importante preguntar a tu médico sobre las dudas que tienes con respecto a la evolución de tu embarazo, ya que actualmente existe tanta información que no necesariamente se traduce en conocimiento. El hecho de que tengas información no necesariamente te permite discriminar entre las múltiples opciones que hay. Entonces, una de las cosas importantes es esa, el que puedas tener el contacto con tu médico directo. Y la otra es que el control prenatal no se sustituye con ningún examen que sea paraclínico. Okay. La gente que va y se hace ultrasonidos todos los meses, pero no tiene ese contacto médico, no sirve de mucho. No sirve de mucho, así es que bueno, pues ahí está la voz de un experto en esta materia. En los pacientes, por ejemplo, que acuden a su examen anual, ¿cuáles son las revisiones que deben realizarse o practicarse, doctor? Esa es una pregunta muy importante porque a final de cuentas hay mujeres que tienen una expectativa muy específica de lo que van a recibir en esa consulta. Una de ellas es el Papá Nicolau, que universalmente es conocido como el examen anual. Así es. Un ultrasonido siempre complementa el Papá Nicolau porque nos permite ver anatómicamente cómo las cuestiones ginecológicas se están dando en ese momento. Y luego está la cuestión de la revisión mamaria, porque todo el mundo pregunta si es necesaria el realizarla y la realidad es que no. La revisión mamaria debe ser autoexploración, no debe ser una revisión que venga del médico, a menos que haya un síntoma específico. Y en mujeres mayores de 40 años, la realización de la mamografía, que por cierto ya el mes que entra es el mes del cáncer de mama. Así es. Es una de las cuestiones más importantes para poder llevar un seguimiento. Y ya de ahí se especificará si va a ser anual o va a ser cada año y medio o cada 2 años, dependiendo de cada paciente. Sí, siempre es muy importante siempre tener esa asesoría con un especialista, ¿no? Con alguien que le sepa estos temas y sobre todo este asunto también. Y ya estaremos en su momento, cuando llegue el mes de octubre, obviamente estaremos abriendo las puertas, como siempre, al Hospital Cima para hablar de esas temáticas ya en relación al tema del cáncer hacia las mujeres. Otro tema también, doctor, y ya que ahorita estamos develando situaciones que los piensos, como dicen en la familia, ¿no? Los mitos, por ejemplo. ¿Qué mitos son los más comunes de la consulta ginecológica, doctor?
La consulta ginecológica se divide en dos partes. Lo que es obstétrico, que tiene que ver exclusivamente con embarazo. Así es. Y las cuestiones ginecológicas, que es todo lo que no es embarazo, ¿no? Entonces, creo que el obstétrico es lo que tiene más mitología, ¿no? Desde las partes chuscas, como de si puedo salir al eclipse, si me pongo un cintoncito negro, Así es. si puedo tomar algo para las agruras, porque eso quiere decir que el bebé tiene mucho pelo, o todo ese tipo de cosas son mitos y realmente no aplican en una cuestión clínica. Pero, por otro lado, muchas veces hace daño el tener información que se convierte en mito. Como, por ejemplo, todas las mujeres ahora deben de tomar aspirinas si están embarazadas para evitar la preeclampsia. No todas, no necesariamente, y no siempre desde el inicio. Generalmente lo empezaremos a usar después de la semana 16. Entonces sí es muy importante que, aunque parezcan preguntas que a lo mejor fueran tontas, entre comillas, debes de consultarlas con tu médico porque se puede convertir en una información completamente dañina. Claro, fíjese, en el argot periodístico siempre se dice, no hay pregunta tonta. Exacto. En este caso, Es tampoco, igual. es igualito, ¿no? Exacto. Así es que, bueno, pues ahí el asunto para las mujeres, no les dé miedo preguntar cualquier duda que tengan ahí, sobre todo, van a tener enfrente a un especialista en la materia, aprovéchenlo, para eso son las consultas, al final de cuentas, para consultar, para preguntar. Oiga, ¿y qué beneficio, doctor, ofrece al paciente atenderse en un hospital o en otro, por ejemplo? Tratando de evitar el conflicto de interés, porque yo soy parte del cuerpo médico del grupo CIMA y obviamente nosotros siempre lo recomendamos como la mejor opción. ¿Por qué es un hospital mejor opción que otra? Yo siempre trato de evitar el decir, este hospital no es bueno, porque a final de cuentas éticamente no es correcto. Pero digamos que hay servicios que se prestan en diferentes hospitales que los hacen de más capacidad o de más nivel que otros. Más completos, ¿no? Más completos. Entonces, obviamente, cuando un paciente requiere un servicio especial, el hospital que tiene la mayor cantidad de oferta es el que probablemente cubrirá todas tus necesidades. Y hay mucha diferencia entre decir un hospital y decir una clínica, porque obviamente lo que te ofrece muchas veces no va a cumplir con lo que clínicamente tú tienes, y eso puede ser un problema, y lo barato te puede salir muy caro, ¿no? Completamente. Usted no lo puede decir, pero yo sí lo voy a decir. Vaya al Hospital CIMA. Claro. Ahí tienen obviamente toda la atención, obviamente el primer nivel aquí que tenemos a nivel regional, a nivel nacional, y hemos aquí dado evidencia a través de las noticias, la cuestión de capacitación, de tecnología, equipo, obviamente todo el personal humano, todos atendiendo, y el principal protagonista de todo esto es el paciente. Así es que la invitación para todos ustedes a acudir, sobre todo en este caso en específico a las mujeres. Doctor Saúl Antonio Madrigal Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. El gusto es mío. Gustazo tenerlo por acá. Él es especialista en laparoscopía ginecológica del Hospital CIMA. Como siempre, nosotros todas las semanas abriendo consulta aquí del Hospital CIMA para todos ustedes en las noticias.